Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde exploramos historias y figuras claves en la historia de Cuba y su diáspora. Hoy hablaremos de una mujer que dejó una huella imborrable en la lucha por la independencia de Cuba, Mariana Grajales Cuello. Reconocida como la madre de la patria cubana, su valentía, sacrificio y liderazgo la convirtieron en un símbolo de resistencia. Pero, ¿quién fue realmente Mariana? Vamos a descubrirlo. Los inicios de Mariana. Mariana Grajales nació en Santiago de Cuba en 1808, en una época marcada por la esclavitud y las profundas desigualdades sociales. Provenía de una familia humilde pero trabajadora, lo que la formó como una persona fuerte y decidida. Su vida dio un giro fundamental al casarse con Marcos Maceo, con quien formó una familia numerosa de 13 hijos, entre ellos Antonio Maceo, quien se convertiría en el titán de bronce. Mariana inculcó en sus hijos principios de justicia, amor por la patria y una determinación férrea de luchar por la libertad. Segundo bloque, su rol en la lucha por la independencia. En 1868, con el estallido de la Guerra de los 10 años, la familia Maceo se unió al movimiento independentista. Mariana, lejos de desalentar la participación de sus hijos, les pidió jurar sobre un crucifijo que lucharían hasta la muerte por liberar a Cuba. Convertida en una líder de las tropas mambisas, no solo apoyó logísticamente la causa desde su finca, sino que también estuvo presente en el campo de batalla, cuidando a los heridos y motivando a los soldados. Incluso después de perder a varios de sus hijos y a su esposo en combate, Mariana nunca vaciló. Su célebre frase, "Un hijo reemplaza a otro", ejemplifica su compromiso inquebrantable, el exilio y legado de Mariana. Tras la derrota temporal de los independentistas, Mariana se exilió en Kingston, Jamaica, junto con parte de su familia. Allí continuó apoyando la causa cubana desde lejos, manteniendo viva la esperanza de una patria libre. Falleció en 1893, pero su legado sigue vigente como símbolo de fortaleza y patriotismo. Mariana no solo luchó por la independencia de Cuba, sino también por un país libre de racismo y esclavitud. Una visión adelantada a su tiempo. Mariana Grajales es más que una figura histórica. Es un ejemplo de cómo el amor por la libertad puede trascender barreras y sacrificios. Su historia nos recuerda que el cambio requiere valor y determinación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una mujer extraordinaria. Rosa Castellanos, La Bayamesa, la Guerra de Independencia cubana no fue solamente el grito de los grandes nombres que hoy recordamos, Martí, Maceo, Gómez o Juan Gualberto. También fue el grito de nuestras mujeres mambisas, aquellas que con valor, entrega y sacrificio se unieron a la lucha. Entre ellas, una figura resalta por su fuerza y su legado, Rosa Castellanos y Castellanos, conocida como La Bayamesa. Rosa nació en Bayamo en 1830, en un barracón del poblado de El Dátil. Sus padres habían sido esclavos traídos desde África, y ella misma conoció las cadenas de la esclavitud antes de lograr su libertad. Cuando estalló la Guerra del 68, Rosa no dudó en unirse a la causa independentista. Se internó en la Sierra de Guisa, próxima a la Sierra Maestra, donde fundó varios hospitales de sangre. Allí trabajó como enfermera, pero también como guerrera. Empuñaba machete y fusil con la misma destreza con que preparaba medicinas y vendajes. Por su coraje pronto se ganó el nombre con el que la recordamos, La Bayamesa. El corresponsal norteamericano Grover Flint escribió sobre ella. Salvó muchas vidas como enfermera y comadrona. Mantuvo a sus expensas y bajo su única responsabilidad un hospital de sangre. Es una mujer independiente, imperiosa, que confía absolutamente en sus métodos. Rosa dominaba los secretos de la flora cubana. Con hojas, tallos y flores, elaboraba remedios naturales contra la fiebre, antisépticos, somníferos y ungüentos que detenían hemorragias o curaban la gangrena. Tanto fue su talento y dedicación que la describían como una hermana de la caridad, sin rezos ni escapularios. En 1873, el propio Máximo Gómez la visitó en su rústico hospital y le dijo: «Yo he venido con mis ayudantes expresamente para conocerte. De nombre
ya no hay quien no te conozca por tus nobles acciones y los grandes servicios que prestas a la patria. Ella, con humildad, respondió: no, general, yo hago bien poca cosa por la patria. ¿Cómo no voy a cuidar de mis hermanos que pelean? Pobrecitos, vienen con heridas, con hambre. Yo cumplo con mi deber y de ahí no me saca nadie. Esta escena se repitió años después, durante la Guerra del 95. Gómez la recibió nuevamente y le otorgó el grado de capitana del Ejército Libertador, confiándole la organización de otro hospital de sangre para atender a sus hombres. Tras la independencia, Rosa volvió a Camagüey. En su vejez, padeció pobreza y enfermedad, hasta morir en 1907. Pero el pueblo la despidió con honores, reconociendo en ella a una veterana de las dos guerras. La escritora Emilia Bernal la describió así, al verla en un desfile patriótico: aquella negra, ya anciana, ostentaba la insignia de capitán del Ejército Libertador, llevando la bandera del regimiento. Su figura modesta y magnífica a la vez nos dejó suspensos, para luego estallar en delirantes vivas. Hoy, una escultura ecuestre en su honor recuerda a Rosa Castellanos, la mujer que sanó, que luchó y que nunca se rindió. Su vida es testimonio del coraje de nuestras mambisas, esas heroínas invisibles que sostuvieron la independencia de Cuba. No podemos olvidar a mujeres como Rosa, cuya historia fue tan grande como la de los hombres a quienes acompañaron en la lucha. En la historia de Cuba hay nombres que todos conocemos, pero también hay otros que el tiempo casi ha borrado. Hoy te traigo una mujer que hizo historia, pero que pocos recuerdan. ¿Estás listo para descubrirla? La primera mujer periodista de Cuba. Se llamaba Domitila García de Coronado. En una época en que las mujeres no podían ni votar, ella fundó un periódico. Fue la primera periodista cubana reconocida y usó su pluma para exigir igualdad, educación y derechos civiles. Su escritura desafió los prejuicios de su tiempo y abrió camino a generaciones de mujeres periodistas. ¿La conocías? Cuéntamelo en los comentarios y comparte para que más personas los descubran. Este texto fue escrito por Domitila García, viuda de Coronado, reconocida escritora de la época, en defensa del doctor Alejandro Angulo. Su testimonio real da contexto histórico a los hechos narrados y refleja el impacto del caso en la sociedad de entonces. De la tierna escritora y conocida literata Domitila García, viuda de Coronado. Triunfo de la justicia. Hace pocos meses me sorprendió la notificación de un señor juez, para que compareciese a su presencia a declarar en una causa criminal por usurpación de título profesional. Revolví mi memoria y no acertaba cuál era el asunto ni quién pudiera ser el reo, pero al ser interrogada por el juez el día de mi comparecencia, mi asombro fue tan grande como mi indignación. Después de contestar a las preguntas y juramento de ritual, no pude menos que decir: ¿es posible que a un hombre de bien, correcto, altruista se le trate como a un criminal porque ejerce su sagrado ministerio en bien de la humanidad? ¿Por qué no se persigue a los embaucadores adivinos, nigrománticos que extravían el buen sentido común con sus cucharadas, brebajes y adivinanzas? Yo defiendo al doctor Angulo, y pregono en voz muy alta que su sistema de curación es eficaz por haberla experimentado, cuando al peso del dolor tremendo por la muerte de una hija mía, me sentía por grados morir. Se me hizo comparecer de nuevo, a la audiencia, a la sala en que se celebraba el juicio ante el tribunal. Mi emoción allí fue más intensa. El doctor de Alejandro Angulo estaba sentado en el banco de los acusados. Tuve el suficiente dominio sobre mí misma y me serené, aguardando el turno de mi llamada. Pero cuántas y tristes ideas bullieron en mi mente respecto a la crueldad del corazón humano, recordando lo perseguido que han sido siempre la virtud y el saber. Para Arístides, decretó el destierro; para Sócrates, la cicuta; para Bruto, el puñal; para Galileo, el tormento; para Jesucristo, la cruz; y para Colón, las cadenas. En esa ocasión, como la anterior, hablé, y mis palabras como las de todos los testigos pesaron en la balanza de la justicia, y brilló la luz. El acusado fue absuelto, y hoy en pleno goce de su facultad, probada la actitud legal de que está investido, el doctor de Alejandro Angulo emplea el don celeste de ciencia de que el cielo lo ha dotado, en bien de la humanidad. Mil parabienes le enviamos al galeno ilustre y cumplido caballero, con cuya amistad nos honramos. Domitila García de Coronado. Laura Martínez de Carvajal fue la primera mujer médica graduada en Cuba. Nació en La Habana en 1869 y desde muy joven mostró una inteligencia excepcional. En una época en la que las mujeres eran excluidas de la educación superior, Laura logró entrar en la Universidad de La Habana y se graduó de medicina en 1889, con solo 20 años. Su especialidad fue la oftalmología, campo en el que trabajó junto a su esposo, el doctor Enrique López Beitía. Juntos fundaron
con una clínica oftalmológica en La Habana, donde atendían a pacientes con enfermedades visuales y realizaban investigaciones sobre técnicas quirúrgicas avanzadas. Laura era también fotógrafa médica y documentaba los casos clínicos de manera rigurosa, algo innovador para la época. A pesar de ser una pionera tanto en la medicina como en el ejercicio profesional femenino en Cuba, Laura Martínez de Carvajal ha sido prácticamente borrada de la historia oficial. Su nombre rara vez aparece en los libros de texto y su legado permanece oculto, aunque su impacto fue enorme para las generaciones de mujeres que la siguieron en la ciencia y la medicina. Pocas personas saben que una mujer cubana logró lo que nadie en el mundo había hecho antes. Esta es la historia de Rosalía Abreu, la naturalista que la historia casi borró. Nació en Santa Clara en 1862, en una época en la que la ciencia parecía reservada solo para los hombres. Pero Rosalía tenía una pasión desbordante por los animales, en especial por los primates. Con el tiempo, transformó su finca en La Habana en un santuario único, donde llegó a reunir más de 200 monos y simios de más de 40 especies diferentes. En 1915, logró un hito histórico, el primer nacimiento de un chimpancé en cautiverio en todo el mundo. Su trabajo atrajo la atención de científicos internacionales, incluyendo al renombrado psicólogo Robert Yerkes, que se basó en sus observaciones para sentar las bases de la primatología moderna. Sin embargo, a pesar de ser pionera global en su campo, el nombre de Rosalía Abreu quedó casi olvidado fuera de los círculos científicos. Su aporte fue enorme, pero la historia no le dio el reconocimiento que merecía. Hoy, más de un siglo después, su legado sigue vivo en cada investigación sobre primates, recordándonos que hubo una mujer cubana adelantada a su tiempo, cuya pasión rompió todas las barreras de su época. Rosalía Abreu, la científica cubana que cambió la primatología para siempre y que el mundo casi olvida. Su nombre casi se perdió en los archivos del exilio, pero su legado marcó la ciencia marina para siempre. Esta es la historia de Isabel Pérez Farfante, la bióloga cubana que el mundo intentó olvidar. Nació en La Habana en 1916. Desde pequeña mostró una curiosidad inusual por el mar y sus criaturas. En un mundo donde la ciencia era territorio masculino, Isabel rompió barreras y se convirtió en la primera cubana en obtener un doctorado en biología marina en una universidad de la Ivy League. Su especialidad fueron los camarones peneidos, un grupo de crustáceos vital para la pesca mundial. Isabel se convirtió en la máxima autoridad global en su clasificación, describiendo nuevas especies y revolucionando la taxonomía marina. Pero la historia dio un giro amargo. Tras la Revolución Cubana, Isabel fue forzada al exilio y se estableció en Estados Unidos. Aunque su ciencia traspasó fronteras, su nombre quedó silenciado en la memoria colectiva de Cuba. Hoy, décadas después, su obra sigue siendo referencia mundial. Cada nuevo estudio sobre camarones marinos lleva el eco de sus investigaciones, el legado de una mujer que la historia casi borró. Isabel Pérez Farfante, la científica cubana que luchó contra el olvido y dejó su huella en los océanos del planeta.